So tonight, Entonces, esta noche, I want to not just tell you no solo quiero decirte what God says. lo que Dios dice, I'm going to, lo que voy a hacer, but I want to make you think. Think. lo voy a hacer, pero te voy a hacer pensar. I want you to think about Quiero que pienses not only the election tomorrow, no solo sobre las elecciones not only mañana, about God, not only about God, no solo sobre Dios, okay, but about this church. pero también sobre esta iglesia. Okay, why this church ¿Por qué esta iglesia in this time en este in tiempo Lima, en Lima, in Peru? en Perú? Okay? So I want to make you think tonight. Quiero que pienses esta So if you noche. fall asleep, Así que si te duermes, okay, you're not going to know what I made you think about. no vas a saber de qué estoy haciendo que pienses. Okay, let's pray. Así que vamos a orar. Get started. Father, we thank you for being here with us tonight. Padre, te agradezco porque podemos estar aquí esta noche. Your presence is real. Tu presencia es real, Your presence is tangible. tu presencia es tangible. And Father God, we thank you for your presence. Y Padre, te agradezco por tu And I presencia. thank you for my brothers and sisters Y te agradezco por mis hermanos y who are hermanas here tonight. que están aquí esta They noche. are here Están aquí because of their faith in you, por su fe en ti, because what you have done in their lives. porque lo que tú has hecho en sus And vidas. tonight, speak to us. Así que tú, por favor, esta noche háblanos. Tell us what we need to do. Dinos qué tenemos que hacer. And Lord God, Y we Señor, pray for tomorrow, oramos por mañana. that your will be done, Que tu voluntad se haga and your wish y que tu and deseo, your desire que tu deseo will come true. se haga realidad. And so, Father, we pray Así que, Padre, oramos in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I'm going to read two passages real quick Voy a leer dos pasajes bastante rápidos that talks about the election, que habla acerca de las the elecciones, government, del gobierno, the authorities. de autoridades. Bible makes it very clear. Pablo lo hace muy claro. Lo dice The muy claro. Bible. Oh, the Bible, sorry. Okay. La Biblia lo dice muy claro. Okay? It's very clear what God says. Lo que Dios dice es muy claro. And so I just want to read those passages to you. Quiero leer esos pasajes a ustedes. Let's go to Daniel chapter 2, Vamos a Daniel capítulo 2, verse 20 versículo 20, through 22. hacia el 22. Okay? You could read it. If you Okay. Okay. Ya. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Okay, I want you to look at verse 21 one more time. Quiero que veas el versículo 21 una vez más. It says that he changes times and seasons. Él dice que es él quien muda los tiempos y las As edades. you know, Como ustedes the saben, summer is passing in Peru. el verano ya se está yendo del Perú. No one can stop that. Nadie puede parar eso. You and I can pray, Tú y yo podemos orar, and it will not stop. pero no va a parar. Why? ¿Por qué? Because it is God's will. Porque es la voluntad de Dios. It is God's doing, Es lo que Dios hace. and no one can stop that. Y nadie puede parar In eso. the same way, he says, En la misma forma Él dice, he disposes kings and raises up others. también Él dice, ¿no? Que quita reyes y pone reyes. He gives wisdom to the wise Da sabiduría a los sabios and knowledge to the discerning. y la ciencia a los entendidos. So it's very clear Entonces es muy that claro no matter what, que no importa lo que sea, and we're not going to understand, y no vamos a entender, just like many things in our life, así como muchas cosas en nuestra we don't vida understand. que no entendemos. Yet it says that God knows what he's doing. Pero aún así dice que Dios sabe qué es lo que está haciendo. I know Peru has many problems Yo sé que Perú tiene muchos problemas with the government, con el gobierno, but especially the presidency. pero especialmente con la I want you presidencia. to know almost every country has problem with that. Yo quiero que sepas que muchos países, casi todos tienen problemas I con come eso. from the United States, Yo vengo de los Estados Unidos and we have the same y problem. tenemos el mismo The problema. government El gobierno and the president that we have right now, y el presidente que tenemos ahora mismo. many people don't like him. Muchas personas no les gusta And yet, y aún así he was elected again. él fue elegido una vez más. No matter how much we pray,
No importó cuánto No matter what we do, o lo que hagamos, our job nuestro trabajo is not to change God's mind no es cambiar la mente de or Dios change His will, o cambiar su voluntad, but to understand sino que entender why God might be doing this. por qué es que Dios estará haciendo esto. Why ¿Por would qué? God bring such a person Porque Dios traería a una persona así to como be the esta president para que sea el when presidente they are not ready, cuando no están when listos, they are so terrible, cuando son tan terribles, when they seem almost evil? cuando hasta parecen malos? Why? ¿Por qué? God is asking you, Dios te está why would preguntando, I do that? ¿por qué hago eso? So that's the first question. Esa es la primera pregunta. Let's go to Romans chapter 13, Vamos a ir a Romanos 13, 1 through 3. del 1 al 3. Vamos a leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Okay? Very strong words. Palabras muy fuertes. Okay? In verse 1 and 2. En el versículo 1 y 2 Okay, one more time. It says, let everyone be subject to the governing authorities. dice, sométanse toda persona a las For autoridades there is no superiores, authority except that which God has established. porque no hay autoridad sino de parte de Dios. The authorities that exist have been established by God. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Consequently, whoever rebels against authority Entonces, por consecuencia, los que se resisten is rebelling against God as instituted. acarrean condenación para sí mismos. And those who do so De modo de quien se opone a las autoridades, a will lo bring establecido por judgment on Dios, themselves. van a traer condenación a sí mismos. Seems like we have to do whatever government tells us to do Entonces, pareciera que tenemos que hacer lo que Dios nos dice que and hagamos obey the government y obedecer al gobierno, because it's God's authority. porque es la autoridad de Dios. Okay? However, Sin embargo, this is very important. eso es muy importante. If you only look at this one verse, Si solo ves este versículo, it seems like we need to do whatever somebody tells us to do. pareciera que solo tenemos que hacer lo que sea que nos diga una persona. For instance, the president, Por ejemplo, el the presidente, next president of Peru, el siguiente presidente del Perú, said all Christian churches need to close. todas las iglesias cristianas deben cerrar. Do we need to obey that? ¿Necesitamos obedecer eso? It says here, Acá dice if you don't, you're disobeying God. que si no lo haces estás desobedeciendo a Dios. This is why it's so important that we study the whole Bible. Es por eso que es necesario que estudiemos toda la Biblia. Not just one verse here, one chapter here. No solo un versículo aquí, un capítulo allá. Because if you know the whole Bible, Porque si no ves o conoces la Biblia you do not obey God, y no obedeces a Dios, nor God will ever tell you Dios nunca te va a decir to sin against God. que peques en contra de Dios. Therefore, what he's talking about here Entonces lo que te está diciendo aquí es, are not things no son cosas that cause you to disobey God, que causan que tú desobedezcas a Dios sin against God, o que peques en contra de Dios, do wrong before God's que eyes. hagas cosas que estén equivocadas a los ojos de Dios. But everything else, Pero todo lo demás, for instance, por ejemplo, paying your taxes, que pagues tus impuestos. it's not a sin to pay taxes. No es un pecado pagar impuestos. Therefore, we have to obey. Por eso tenemos It que might not be obedecer. fair, Tal vez no sea justo, may not be just. tal vez no sea justo, But pero Government tells us to pay our Pero taxes. Dios nos dice que paguemos nuestros That's a impuestos. small example. Este es un ejemplo pequeño. So when we look at these verses, Entonces, cuando vemos estos versículos, it's very clear why we're here tonight. es muy claro por qué estamos aquí esta Why noche. Pastor Chirino has gathered us tonight. Por qué es que el pastor Chirino nos ha juntado aquí What esta we noche. need to pray about tomorrow. Lo que necesitamos orar por mañana. Okay, but I want you to look at something else. Pero quiero que veas algo más. It is very important Es muy importante that we pray tonight. que oremos We esta pray noche. for what happens tomorrow. Que oremos por lo que pasa mañana. We pray that God's will be done. Que oremos para que la voluntad de Dios se haga. Now, there might be no one that you want to vote for.
There might be no one that you want to Tal vote vez no for. va a haber nadie por el que tú quieras votar. Maybe there is no one that you like. Tal vez no hay nadie que te guste. There is no one that you think is righteous. Tal vez pienses que no hay alguien que sea justo ahí. However, Sin embargo, we still pray. tienes que orar. And that's all we can do. Y eso es todo lo que podemos And that's what hacer. these verses are telling us. Y eso es lo que esos versículos nos dicen. But is there something else Pero hay algo más that we can do as a church, que podemos nosotros hacer como iglesia, as Christians, como cristianos, besides just obey our government, aparte de obedecer a nuestro gobierno besides just follow the laws that are being passed, o aparte de obedecer las leyes que tenemos, besides just praying tonight together, aparte de orar esta noche juntos, besides just hoping tomorrow things will work out, aparte de que esperemos que todo se vaya bien mañana, besides just trusting in God, aparte de confiar en Dios, what can we do ¿qué podemos hacer as followers of Christ, como seguidores de Cristo, as a church? como iglesia? I want to go to Acts chapter 17. Quiero ir a Hechos capítulo 17. There's something very important there Hay algo muy importante that I want ahí to share. que quiero compartir I'm going to start to make you think about some things. y que voy a hacer que comiencen a pensar en algunas cosas. Acts chapter 17, verse 2. Hechos 17, versículo 2. I read it? Yep. Okay. You want to read it? So from just 2? Verse 2 through 7. Ya, del 2 al 7. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Okay? When we look at this passage, Cuando vemos este pasaje, it seems like just the story of Paul and the early day Christians. parece una historia de Pablo y de los cristianos de los primeros tiempos. But there's something very important that we often miss. Pero hay algo muy importante que muchas veces no vemos. It's in verse 6. Es el versículo And this 6. is the key Y esta es la clave to what we are supposed to do as a church, para lo que nosotros como iglesia debemos hacer, as a Christian. como cristianos. It says there, but when they did not find them, Ahí dice, pero no hallándolos, they dragged Jason and some other believers before the city officials. trajeron a Jason o Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. And what did they shout? ¿Y qué gritaron? These men Estos hombres who have caused trouble que trastornan all over the world el mundo entero have come now here. también han venido acá. Okay, that verse, that phrase right there. Ese versículo, esta frase These ahí, men who have caused trouble. estos hombres que trastornan. Other versions of the Bible, Otros versículos, will tell otras you- versiones de la Biblia dicen, these people estas personas who have turned the world upside down. que han hecho que el mundo se vaya de cabeza, These men estos hombres is upsetting everything. que están molestando a todos, These men estos hombres causing que problems. están causando problemas. Okay, what is it that they were doing? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Were they, the Christians, Paul, committing crimes? ¿Acaso Pablo, los otros cristianos estaban cometiendo crímenes? Were they starting a revolt? ¿Estaban haciendo revueltos? Were they teaching false religion? ¿Estaban enseñando religiones falsas? Right? Yet they were causing so much problem. Pero estaban causando tanto problema.
This was the early church. Esta era la iglesia primitiva. It's antigua. not just Paul here, right? No es solo Pablo, It says these men. porque dice estos hombres. So Christians in the early days Entonces los cristianos de los were inicios living their life in such a way, estaban viviendo sus vidas de tal forma, doing church in such a way, haciendo iglesia de tal forma, everybody else thought they're causing problems. que todos los demás pensaban que estaban causando problemas. If you look at the original language Si ves el lenguaje original of that word troubled, de esa palabra de problema, it means this. significa esto. Imagine a really terrible storm. Imaginen una tempestad muy terrible. Winds that are like 100 kilometers per hour. Los vientos que vienen como a velocidad de 100 kilómetros. Earthquake happening everywhere. Terremotos que están pasando por todos lados. And after a while stops. Y de un momento, para. When that storm passed through somewhere, Cuando esa tempestad, esa tormenta pasó a otro lado, it ruined everything. arruinó todo. That's what these people are saying. Eso es lo que estas personas That están the diciendo. Christians Que los were cristianos causing that kind of problem in the society. estaban causando ese tipo de problemas en la sociedad. But once again, what were they doing? Pero una vez más, ¿qué estaban haciendo? They were not causing crimes. No estaban causando crímenes. They were not robbing people. No le estaban robando a las personas. They were not taking advantage of the poor. No estaban tomando ventaja They were del not pobre. overthrowing governments. No estaban haciendo que los gobiernos o no haciendo caso a los gobiernos. And yet, when people saw the church and the Christians back then, Pero cuando las personas veían a la iglesia y los cristianos de ese tiempo, that's what they were doing. eso es lo que estaban haciendo. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Tonight, I have an illustration for you. Esta noche tengo una ilustración para ustedes. ¿La caja? If you've been falling asleep, you can wake up now. Ah. If you're falling asleep, you can wake Ah, up. si se están durmiendo, pueden despertarse ahora. Gracias. So, there's not a printer in here. No es una impresora, Okay? That's not a coffee maker. no es una cafetera. I'm not giving away prizes. No estoy dando regalos acá, no voy a sortear. Regalos. But I have an illustration. Tengo una ilustración. Okay? We have all these boxes. Tengo todas estas cajas. Some are fancy like this red one. Algunas son más bonitas como esta It's roja. plastic. Es plástico, It's not just paper. no es solo papel. Okay? I want you to think about this. Quiero que pienses en esto. This is church Esta es la iglesia in today's time. en el tiempo de ahora. This is the difference. Esta es la diferencia. This is what we need to worry about tonight. Eso es lo que tenemos que preocuparnos esta noche. This is what we need to pray about. De esto, por eso tenemos que orar. Okay? First, Primero, fellowship. comunidad. Okay? Fellowship. Comunidad. Where does that happen in church? Where? Yeah, where? ¿Dónde pasa esto en la iglesia? Inside the church. Adentro de la iglesia. This is the box represents church. Esta caja que ven, la iglesia. Okay? Next, Siguiente, children's ministry. ministerio de niños. Where does that happen in the church? ¿Dónde pasa esto en la iglesia? Inside the church. Adentro de la iglesia. Right? Prayer. Oración. When you pray, Cuando tú oras. most of the time, La mayoría de veces, you pray probably the most in church. la mayoría de veces oras más en la iglesia. Maybe some of you pray a lot at home. A veces algunos oran solos en casa. So I'll give you some that pray outside the church. Así que voy a decir que algunos oran fuera de la iglesia. So this much, Entonces, este pedazo pray outside the church. afuera de la iglesia, But most of the time, all prayer happens in the church. pero la mayoría de veces la oración pasa en la iglesia. Okay? Bible study. Estudio bíblico. Where does that happen most of the time? ¿Dónde pasa la mayoría de veces? In the church. En la iglesia. Right? And there's some Bible studies outside the church. Y a veces hay estudios bíblicos fuera de la iglesia. Okay? Worship. Adoración. Where does that happen most of the time? ¿Dónde pasa la mayoría de veces? In the church. En la iglesia. Right? Inside the walls. Adentro de las cuatro paredes. There's some worship outside. A veces hay adoración afuera. Right? Women's ministry. Ministerio de mujeres. What happens? ¿Dónde pasa? Most of the time, where? ¿Dónde? La mayoría de veces. Inside the church. Adentro de la iglesia. Okay? Offering. La ofrenda. Okay? Most of the time, it's La inside mayoría de las church. veces dentro de la iglesia. When you serve, Cuando sirves, where do you serve? ¿dónde sirves?
A lot of people serving tonight. Muchas personas están sirviendo esta noche. Happens inside the church. Pasa dentro de la iglesia. Okay? What is that? Mission trip. Mission trips. Viaje misionero. What happens? ¿Dónde pasa? Outside the church. Afuera de la iglesia. Exciting, finally. Emocionante, ¿no? Okay. Fuera de la iglesia. Youth ministry. Ministerio de jóvenes. Where does that happen most ¿Dónde of the time? pasa la mayoría de veces? Inside the church. Dentro de la iglesia. Okay? Baptism. Bautismo. What happens most of the time? ¿Dónde lo hacemos más? Inside the church. Adentro de la iglesia. Okay? Small groups. Grupos pequeños. Okay? You meet outside, Te reúnes afuera, right? But still, pero aún así, most of it is inside the church. la mayoría es dentro de la iglesia. We know ¿Verdad? it's church. Discipleship. Discipulado. What happens? ¿Dónde es? Most of the usualmente? time, it's in church. La mayoría de veces en la With iglesia. Christians. Pero cristianos, ¿no? Right. Dentro de cristianos. Men's ministry. Ministerio de hombres. Where does that happen? ¿Dónde sucede la mayoría de veces? Inside the church. Dentro de la iglesia. Retreats. Retiros. Okay? Outside. You're going to the Afuera. right. Sí, no, se van a ir, ¿no? So Al outside, retiro. finally. Afuera de la iglesia. Evangelism Evangelismo. happens outside. Afuera, ¿no? Okay? Next. Siguiente. Communion. La Santa Cena. Where does it happen? ¿Dónde lo hacemos? Inside the church. Dentro de la iglesia. Okay? What is that? Sunday Service. Where does that happen? Servicio dominical. ¿Dónde pasa? Only in the church. Solo en la iglesia. Right? Preaching. Predicación. Where does that happen? ¿Dónde lo hacemos? In the church. En la iglesia. Okay? Helping the poor. Ayudar a los necesitados. Where does that happen? ¿Dónde hacemos esto? Half maybe in the church. La mitad tal vez en la iglesia Okay? And then half y la outside the mitad church. afuera de la iglesia. Okay? I want you to look at all these things that Quiero- we do outside the church Quiero que vean todas esas cosas que hacemos afuera de la iglesia and all the things we do inside the y church. todas las cosas que hacemos dentro de la iglesia. In the first century, En los primer siglo, church la iglesia outside the church. La iglesia pasaba afuera de la iglesia. They didn't stay within the walls, No se quedaban dentro de las paredes okay? Only ministering to Christians. y no solo hacían ministerio con los cristianos. And so the churches back then Entonces las iglesias en ese tiempo impacted the society. impactaban la sociedad. So the governments, Entonces los the gobiernos, presidents, the kings, los presidentes, los The reyes, leaders of los that time. líderes de ese tiempo they were worried estaban preocupados about the churches. por las iglesias. What are we going to do? ¿Qué iban a hacer ellos? These Christians, Estos cristianos they're praying outside the church. están orando fuera de la iglesia. They're doing everything outside the church. Están haciendo todo fuera de la They're not iglesia. in the temples No anymore. están en los templos, They're no. going to the streets. Están en las They're calles. going to the houses. Están yendo a las casas. They're going to different restaurants. Están yendo a diferentes And restaurantes. they're doing church outside the church. Y están haciendo la iglesia fuera de la Not iglesia. inside the box. No dentro de una caja. That's why Es por eso, when in Acts 17, cuando en Hechos 17 people saw the Christians, las personas veían a los cristianos, they said, oh no, ellos decían, oh no, okay, these people estas personas are going to change everything. van a cambiar todo. Tonight, Esta noche I wonder, me pregunto, I heard over 30 people want to be president in Peru. he escuchado que más de 30 personas quieren ser presidentes del Perú. Do you think right now, tonight, ¿Creen ustedes que en este momento, esta noche, they can't sleep? pueden dormir? Because if they become president, Porque si ellos se convierten en presidentes, they're going to have to deal with the Christians van a tener que lidiar con los cristianos who are causing problems in que Lima, están causando problemas en who Lima, are changing everything, que están cambiando todo, right? Because they're doing the church outside. porque están haciendo la iglesia afuera. So they're all worried. Porque entonces todos se preocupan. And they're praying tonight Y ellos están orando esta that they noche. don't become the president Que ellos no se conviertan en presidentes because they're worried. porque están preocupados. These people, Estas personas, like the church, Como the la mission of iglesia, grace and peace, como la misión de gracia y paz, are changing everything in Lima están now. cambiando todo en Lima ahora Now mismo. I have to deal with these people No, como ellos no quisieran lidiar con esas if I personas. become the president. Yo no quisiera lidiar con esas personas si me So convierto en they're presidente. on their knees praying.
Entonces ellos se ponen de rodillas y se ponen a And they're orar. calling their friends. Y llaman a sus amigos. I don't want to be the president No quiero ser el presidente. because it's too much trouble Porque es mucho problema. because of all these Christians, Porque todos estos all cristianos, these churches, todas estas iglesias they're causing problems. están causando problemas. You see the difference? ¿Ven la diferencia? You see, in the first century, Vieron, en los primeros siglos, they didn't do what they're supposed to do. ellos no hacían lo que se supone que debían You see, hacer. the real problem is not the government or who the president is. El problema real no es el gobierno, quién es el The presidente. real problem El problema real is the church. es la iglesia. We can have 1,000 boxes. Podríamos tener miles de We can bolsas. have million boxes in Lima. Podríamos tener miles de cajas en Lima. It's not going to make a difference, No va a ser la diferencia. right? Unless A menos que we break the walls rompamos las paredes of the church de la iglesia and do all these things y hagamos todas estas cosas outside, afuera okay? And the world can see. y que el mundo pueda ver. That's what church is. De esto se trata la iglesia. Let me tell you a story of what happened. Déjame contarte una historia de lo que pasó. Baltimore is not a really nice city. Baltimore no es una ciudad muy bonita. Every year, Cada año, it's always the topmost 5 dangerous city in the United States. cada año es considerada entre las 5 ciudades más peligrosas de los Lot of Estados crime. Unidos. Muchos A crímenes, lot of drugs. muchas drogas. When I started the ministry there Cuando yo comencé el ministerio ahí, 30 years ago, hace 30 años, it was very difficult. era muy difícil. Okay, after a while, things got better. Después de un tiempo las cosas And mejoraron for 30 years, y por 30 años we started 5 churches in Baltimore. comenzamos 5 iglesias en Baltimore. And then I started helping other people to start churches. Y luego comencé a ayudar a que otras iglesias puedan comenzar. Let me introduce you to a young man named Joel. Y les voy a presentar a una persona que se llama John. Your picture? La imagen la pueden poner, por favor. Yeah, there he Sí, is. ahí está. Okay? I was helping him start his church in Baltimore. Yo le estaba ayudando a él a comenzar una iglesia en Baltimore. Okay? And he was having a real difficult time. Y él estaba teniendo un momento muy difícil. And he had different ideas of what church should be. Él tenía muchas ideas de cómo se debía ver la iglesia. Not normal ideas. Not normal ideas. No ideas normales. Next picture. La siguiente, por favor. And this was his Bible study. Y este era su estudio bíblico. Okay, next picture. La siguiente, por favor. One more. Okay. This is his church. Esta era su iglesia. Okay, one more. Next. Una más, por favor. La siguiente. And this is church building. Y este es el edificio de su iglesia. Okay. One day, Un día, okay, in the Baltimore city, en la ciudad de Baltimore, a young teenager un adolescente was shot with a gun. lo dispararon. It devastated his family. It Devas- devastated it. Fue muy devastador. Right? And they were not part of this church. Y esas personas no eran parte de la iglesia. But Joel, Pero yo right, didn't become a pastor to pastor a church like this. no se convirtió en un pastor para pastorear una iglesia como esta. He had the book of Acts idea. Él tenía la idea de lo que dice Hechos. Right? He wanted to do something not normally churches do. Él quería hacer algo que las iglesias normalmente no hacen. So when this young teenager was shot and died, Entonces, cuando este adolescente le dispararon y murió, okay, it happened Saturday night. esto pasó una noche de sábado. Sunday morning, El domingo en la he made mañana, an announcement to the church. él hizo un anuncio en la iglesia. Today we're not doing service. Dijo, hoy día no vamos a tener servicio. We're all going to go to this family's house, Todos vamos a ir a la casa de esta familia, take them food, vamos a llevarle comida, minister to them, vamos a ministrarles a talk to ellos, them, vamos a hablar con pray ellos, for them. vamos a orar por ellos. They were not Christians. Ellos no eran They cristianos, were not part of his church. ellos no eran parte de su iglesia. Right? And yet he did this. Y aún así, él hizo This esto. event Este evento was shocking to the world. fue choqueante It para was in el every mundo. newspaper in Baltimore. Estaba en todos los periódicos de Baltimore. It was in television. Estuvo en la televisión. A church
una iglesia. Why would they do this? ¿Por qué harían esto? They canceled their service on Sunday, Cancelaron su servicio de domingo, a very important un service, servicio muy and importante, visit this family y fueron a visitar a esta who's not familia even a Christian, que ni siquiera son who's cristianos, not even part of the church. que ni siquiera son parte Why de su would they do iglesia. that? ¿Por qué harían esto? Every newspaper, Todos los periódicos, every TV station todas las estaciones de televisión asked the question, preguntaron why eso. would they do that? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué harían eso? At the same time, Al mismo the tiempo, churches in Baltimore, las iglesias en Baltimore, other Christians in otros Baltimore, cristianos en Baltimore, asked the question, se preguntaron lo why mismo. would they do that? ¿Por qué harían esto? But you know what they're asking? Pero ¿saben qué están preguntando? Why would you cancel a Holy Sunday service? ¿Por qué cancelarías el servicio santo del domingo? A service for God. Un servicio para Dios. Why would you do that if you're a real church? ¿Por qué harías esto si eres una iglesia real? It must not be a real church. Tal vez no son una iglesia It must real. not be a Christian church. No deben ser una iglesia Because they cristiana. canceled their service Porque cancelaron su to servicio go visit somebody. para ir a visitar a otras They could personas. have done that after the service, Pudieron hacerlo después del servicio before the service, o antes del but why servicio. would you cancel the Pero ¿por qué service? cancelarías el servicio? You see, if they didn't cancel the service They did not Ya, cancel the no service. cancelaron el servicio and visited the family, y visitaron una there familia. will be no news. Si es que ellos no hubieran cancelado el Because that's servicio y what visitaron la churches familia, always do anyway. no hubieran estado en las noticias, porque eso es lo que todas las iglesias hacen. You see, it was shocking Era asombroso, chocante and it para las made the personas news y llegaron a estar en las because noticias it's not what churches normally do. porque eso es lo que las iglesias normalmente no hacen. As long as you and I only do what Christians are supposed to do, Si tú y yo hacemos solo lo que los cristianos se supone que deben hacer what church is supposed to do, o lo que la iglesia se supone que debe de hacer, there will never be an impact. nunca va a haber un impacto. And the world will always look at us Y el mundo siempre nos va a ver a nosotros and say, oh, those are good Christians. y van a decir, son unos grandes They're cristianos. quiet in their churches. Están ahí quietos en su They're iglesia. not causing any No problems. están causando ningún Let them problema. have their church. Deja que tengan su Yeah, iglesia. let them do their services. Deja que tengan sus servicios. Is that what we want? ¿Eso es lo que queremos? You have to ask yourself, Tienes que preguntarte, what is God telling us to do? ¿qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos? He says His will be done. Él dice que su voluntad se va a hacer. But isn't it mysterious Pero no es misterioso that He appoints these people who are presidents, que Él designa a estas personas que son presidentes, who are so evil sometimes, que a veces son tan so malvados, corrupt? tan corruptos? What is God telling us? ¿Qué nos está diciendo Dios? He's not saying pray more Él no está diciendo solo, ora más, so that a better person become para president. que una mejor persona sea presidente. He's not saying pray that the president will be removed. O no dice, ora para que quiten al presidente. And we could certainly do that. Claro que podemos hacer eso. But what is it that God is asking us to do? Pero ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? I hope you're getting a little bit of an idea of what I'm talking about. Espero que estés teniendo la idea de la que estoy One hablando. more example. Un ejemplo más. I'm not going to tell you tonight exactly what to do, No te voy a decir esta noche exactamente but qué I'm tienes giving que you hacer, examples. pero te estoy dando ejemplos. And what you do tonight, after tonight, Y lo que tú hagas de aquí, Is up to you. después de esto, ya depende okay? de We're ti. going to go to Mark chapter 14, Vamos a ir a Marcos capítulo 14, ¿no? Yeah. 14, verse 3 through 11. del versículo 3 al 11. There's a story here Hay una historia aquí that was such a powerful example que tiene un ejemplo poderoso of what God wants us to do. de lo que Dios quiere que hagamos. It's so powerful Es tan poderoso that Jesus said, que Jesús dijo, wherever the gospel is preached, donde sea que el evangelio sea predicado, I want this story to be told. quiero que esta historia sea It's so contada. important Es tan that it's in importante all the four gospels. que está en todos los 4 evangelios. What could be that important to Jesus? ¿Qué podría ser tan importante para Jesús? It's this story. Es esta I'm going to tell historia. you why it's so important. Y te voy a decir por qué es tan importante. So let's read Mark chapter 14, Entonces leamos Marcos capítulo 14, verse 3. el versículo 3. It says, while he was in Bethany reclining at the table in the home of Simon the leper, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume.
Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, made of pure nard. de nardo puro, She broke the jar and poured the perfume on his head. de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo Some of- derramó sobre su cabeza. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? It could have been sold for more than a year's wages, Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios and the money given to the poor." y haberse dado a los And they pobres, rebuked her harshly. y murmuraban contra ella. But listen to what Jesus said. Pero vamos a ver lo que Jesús He dice. says, "Leave her alone. Dejadla, Why are you bothering her? ¿por qué la molestáis? She has done a beautiful thing to me. Buena obra me ha hecho. The poor you will always have with you, Siempre tendréis a los pobres con vosotros, and you can help them anytime you want. y cuando queráis les podréis hacer But you bien, will not always have me." pero a mí no siempre me tendréis. She did what she could. Esta ha hecho lo que podía, She poured perfume on my body and beforehand to prepare for my burial. porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Okay, let's focus on verse 9. Enfoquémonos en el versículo 9. It says, "Truly I tell you, De cierto os digo, wherever the gospel is preached, que donde quiera que se predique este evangelio, okay, throughout the world, en todo el mundo, what she has done también se contará will also be told in memory of her." lo que esto ha hecho para memoria de ella. It's interesting, isn't it? Es interesante, ¿verdad? That when God does things, Que cuando Dios hace when cosas, Christians and churches did things back then, los cristianos y la iglesia que hicieron en esos tiempos, it was so much impact. tuvo tanto impacto. It was shocking. Era chocante. Okay? What she did here, Lo que ella hizo aquí okay, is not what we normally do. no es lo que normalmente hacemos. You noticed? You noticed? ¿Te has dado cuenta? She didn't put 1 year's worth of wages in an envelope. No puso su salario de un año en un sobre And put it in an offering basket. y lo puso en el lugar de las ofrendas. She didn't do that. No hizo eso. Right? She didn't go on the Sabbath, No fue en el día sábado right, and worship God. y adoró a Dios. Okay? She didn't show off her super spiritual act. She didn't. No hizo un acto sobre espiritual And let everybody see e hizo que todos lo how vieran. sacrificial she was being. Cuán sacrificial ella estaba haciendo. She didn't do that. Ella no hizo eso. So that the disciples will recognize, Para que los discípulos la oh, reconocieran. here's a person who's really super spiritual. O para que vean, esta persona es tan espiritual. We need to make her a leader. Necesitamos hacer de ella una líder. That's not why she did it. No lo hizo por eso. Okay? She didn't read the night before Ella no leyó la noche and saw anterior in the Bible y vio en la Biblia. to take a perfume, pour it in the Son of God. She didn't. She did not. Ya, y no hizo esto para decir, ya voy a traer el perfume y lo voy a poner en el Hijo de Dios. That's why she came next day and did it. Es por eso que ella vino el día siguiente y lo hizo. She did not read that. Ella no leyó It's esa parte que decía. nowhere in the Bible Porque no hay nada en you la will Biblia find this. donde encontraba eso. And yet she chose to do this. Pero aún así ella decidió What hacer is eso. it that she did? ¿Qué es lo que ella hizo? What did she do? ¿Qué hizo? That was so shocking. Que fue tan chocante. What did she do? ¿Qué hizo? It was not religious. No fue religioso. It was not what she was supposed to do. No era lo que se suponía que debía hacer. It's not what everyone else did. No es lo que los demás habían hecho. It's not what you're supposed to do in church. No es lo que se supone que debes hacer en la iglesia. Now I want you to think about yourself. Ahora piensa en ti, As a Christian, como cristiano, as a church, como iglesia. how many things do you do ¿Cuántas cosas haces that is not what you're supposed to do in church? que no son lo que se supone que debes hacer en la iglesia? In a good way. En una buena forma. Yeah, I'm not claro. talking about bad No things. estoy hablando de cosas malas. How many things you do in your life ¿Cuántas cosas haces en tu vida that it's not in the Bible literally, que literalmente no están en la Biblia? right? But Pero when you do it, cuando las haces, people are surprised. las personas están sorprendidas. Pastor Chirino shared El pastor Chiri nos compartió about 7 years ago I got very sick. que hace 7 años atrás yo me enfermé. Part of my mind Parte de mi mente shut off. se apagó.
It was a very difficult time. Fue un tiempo muy difícil para I mí. wasn't sure if I'm going to recover, No estaba seguro si me iba a recuperar. right? And so it was very difficult for my wife, Así fue muy difícil para mi for my esposa, family. para mi familia. At the time when I went back to the United States, En ese tiempo, cuando estaba en los Estados Unidos, I could not even speak very well. ni siquiera podía hablar muy bien. I was sleeping 18 hours a day Estaba durmiendo 18 horas al día because I was just constantly tired. porque estaba constantemente cansado. And I had problems Y tenía problemas making decisions para tomar decisiones because my power of my brain was shut off. porque una parte de mi cerebro se había apagado. And obviously, because of that, Y obviamente por I causa could not de do any eso, more ministry. no podía hacer más ministerio, No more pastoring. no más pastorear. So I was free from the ministry. Estaba libre del ministerio. Okay? During this time, Durante este tiempo, because I was so sick, porque estaba tan enfermo, because I had no time, porque no tenía tiempo right, to do ministry in church, para hacer ministerio en la iglesia, I started spending time comencé a pasar tiempo with my neighbors, con mis vecinos, who I didn't even know their name. que ni siquiera sabía sus nombres. I met a man Conocí a un who lived hombre 4 houses down. que vivía a 4 casas de la He mía. was an Italian person. ¿Italia? Italian. Que era italiano. His name was Carlos. Su nombre era Carlos. I did not know No sabía he struggled with depression. que él luchaba con la depresión. I did not know No sabía his father just passed away. que su papá había fallecido I did not recientemente. know No sabía he lost his job que había perdido su trabajo and he was struggling. y que estaba luchando. So I started spending time with him. Así que comencé a pasar tiempo con él. I would take my lunch and go eat with him. Tomaba mi almuerzo e iba a comer con I would él. drink my coffee with him, Tomaba mi café con él and I spent time with him. y pasé tiempo con él. When I was a pastor, Cuando yo era un In a pastor church. en la iglesia, I had no time for that. no tenía tiempo para eso. I was too busy, Estaba muy ocupado right, meeting with Christians. reuniéndome con cristianos. I was so busy Estaba tan every ocupado Saturday night. cada sábado en la noche. I often stayed up very late, Me quedaba usualmente muy preparing my tarde sermon. preparando mi Like, prédica. usually around 2 in the morning, Usualmente alrededor de las 2 de la I mañana drive to a McDonald's, manejaba un McDonald's. 24-hour McDonald's. A esos que están abiertos 24 When I go horas. there 2 in the morning, A las 2 de la mañana there's a iba. long line. Estaba una cola muy And larga. people are angry Y las personas estaban because it's so molestas slow. porque estaba muy lento. I was angry Yo estaba con because I have to hambre eat porque estaba molesto so I porque can tenía que finish preparing comer my sermon. para poder terminar de preparar mi prédica. So when I get to the line, Entonces cuando llego a la cola, I order my hamburger pido mi hamburguesa, and go home me voy a mi and casa finish my sermon y termino mi because prédica. I was busy Porque estaba doing ocupado ministry haciendo ministerio in the church. en la iglesia. Okay? When I was no longer in ministry, Cuando ya no estaba en el ministerio, one night, really late, una noche bastante tarde, I went to the same McDonald's. fui al mismo McDonald's. Late at night. Tarde en la I noche, saw the line. vi la cola. I saw the people working inside the McDonald's. Vi a las personas trabajando dentro del McDonald's. They're not paid a lot of money. No le pagan mucho dinero. Okay? And people were angry. Y las personas están molestas. First time in my life, La primera vez en mi vida I recognized que me di cuenta, these people, estas personas right? They're real human beings. son reales, son humanos como nosotros. Nobody ever tells them Nadie les dice a ellos that they're doing a great job. que están haciendo un gran trabajo. So when I got to the window of driving, Entonces drive-thru, cuando llegué a la ventanilla, I ¿no? looked at the young man. Vi a la persona, al joven, I told him, y le dije, I want you to know quiero que sepas you're doing a great job. que estás haciendo un gran trabajo. He stopped. Se paró. He was shocked, Estaba en shock right? And he said, thank you. y dijo, gracias. No one has ever said that to me. Nadie nunca me había dicho eso, Not even the pastor ni aún el pastor, who went there every night que había every ido Saturday night cada sábado en la noche, because I had no time porque no tenía tiempo, because I was busy inside the church. porque estaba muy ocupado dentro de la iglesia. Okay? Think about that. Piensa en eso. I know all of you are doing great things for God. Yo sé que todos ustedes están haciendo cosas grandes para Those of you Dios, serving for God y los que están sirviendo para every Dios Sunday, cada domingo, maybe other days as well. tal vez otros días también lo están You're doing a haciendo. great job. Están haciendo un gran trabajo. But I want you to think about Pero quiero que pienses, what would happen ¿qué
¿Qué pasaría if you and I, si tú y yo this whole church, y toda esta iglesia started doing things comenzaran a hacer cosas outside the church? fuera de la iglesia? What if Pastor Nestor, ¿Qué si Pastor Néstor, instead of spending 99% of his time with you, en vez de pasar el 99% de su tiempo con ustedes, he's out at Bembo's se va a Bembos talking to non-Christians, y habla con personas que no sean cristianas? praying with non-Christians. Ora con personas que no sean He's cristianas. walking around the parks, Camina por los parques meeting non-Christians, y se reúne con no cristianos. maybe meeting with government officials Tal vez se reúne con oficiales del and gobierno praying for them. y ora con ellos. What do you think will happen? ¿Qué creen que pasaría? You think they'll say, oh, they're just doing the typical Christian thing? ¿Creen que ellos dirían, están haciendo las cosas típicas de cristianos? No, it will change everything. No, cambiaría todo. Pastor Nestor mentioned, El pastor Néstor I would mencionó like to come back to Peru. que, que yo quiero regresar a Perú. There's something about Peru. Hay algo de Perú. I don't know why. No sé por qué. I've been coming here for almost 20 years. He estado viniendo aquí por como 20 años. Been to the highlands, En la sierra, Been to he the ido jungles. a la selva, been to a lot of he places. ido a muchos lugares. Brought many, many teens from my church back home here. He traído a muchas personas de mi iglesia aquí. And where my wife and I are praying Y mi esposa y yo estábamos as orando. I'm getting better, Ya que estoy mejorando, recovering from my me sickness, estoy recuperando de mi enfermedad. that maybe God is bringing us back. Que tal vez Dios nos está trayendo nuevamente aquí. But if we come back, Pero si nosotros there's one venimos, thing that all of you need to know. hay una cosa que todos ustedes necesitan And saber. this is why Y I'm es here por tonight. eso que estoy aquí esta Not noche. at another church, Y no en otra iglesia. not the church down the street. No en la iglesia que estaba en la esquina I'm de... here Estoy aquí because I know that church mission of grace and peace porque yo sé que la iglesia Misión, Gracia y Paz is trying to do this. está tratando de hacer esto. And that's the church Y esa es la that iglesia I would start que yo if comenzaría. I start another church in Peru. Si comenzaría otra iglesia aquí en Perú. We might not succeed. Tal vez no tengamos éxito. Maybe no one will care. Tal vez a nadie le va a importar. Maybe no one will recognize us. Tal vez nadie nos va a reconocer. But we want to do church Pero queremos hacer iglesia outside the walls afuera de las and paredes. see what happens, Y ver qué pasa. especially when God Especialmente cuando Dios blesses what we're doing. bendice lo que estamos I haciendo. think we will make a difference. Yo creo que podemos hacer la I diferencia. think we can change the world. Yo creo que podemos cambiar el I think you will mundo. flip Lima upside down Creo que pueden hacer que Lima se dé toda la vuelta and change y everything. cambiar todo. That is worthwhile. That is worthwhile Esto vale la pena. giving our lives to. Para eso vale la pena dar nuestras vidas para And I esa know that causa. that's what this church is about. Y yo sé que esta iglesia de eso se trata. And that's why I'm here. Y es por eso que estoy aquí. And I would love to be a partner with you Y me encantaría estar junto con ustedes and help you to do things. y ayudarles a hacer And you cosas. can help me to do Y things. que ustedes me puedan ayudar también a hacer. All I can do Todo lo que yo puedo is what hacer this verse says. es lo que este versículo What did dice. Jesus say? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? She just did what she could. Ella hizo lo que ella podía hacer. God's not asking you to give up everything in life and go to mission somewhere. No te está pidiendo que des todo lo que tienes y te vayas de misiones. He's not asking you to give everything you have No te está diciendo que des todo lo que and tienes give to the poor. y que se lo des a los necesitados, He's a saying, los pobres. Está diciendo, Do what you can. haz lo que puedes hacer. And that's all I can do. Y es todo lo que yo puedo hacer. And I leave everything else to God, Y todo lo demás se lo dejo a Dios. and He will do the rest. Y Él va a hacer el resto. And so let's pray together. Así que oremos juntos I'm going to ask Pastor Nestor to come up y le voy a pedir al pastor Néstor que, and lead you into que prayer venga tonight. y les guíen en oración esta noche.